Bienvenidos a este día a nuestro estudio del libro de Mateo. Hoy entramos al capítulo número 28, que es el último capítulo de este estudio. Si has estado con nosotros durante este año, normalmente ese estudio lo hacemos en el edificio de la esquina, pero debido a todo lo que está pasando, pues hemos tenido que hacerlo por este medio. Sin embargo, pues esperamos que Dios hable a tu vida a través de lo que vamos a hablar el día de hoy. El libro de Mateo es un libro bastante profundo, ya que Mateo escribe a los judíos directamente, y por eso hay algunas cosas y detalles específicos en cuanto a su vida, su muerte, su resurrección. Hay detalles que tienen mucho que ver con el cumplimiento de la ley, hay detalles que tienen que ver con las costumbres de los judíos. Entonces, cuando leemos el libro de Mateo, vamos a encontrar cosas más detalladas que los otros libros. Es interesante, es interesante. Vamos entonces al capítulo 28. Que habla de dos cosas importantes. La primera es la resurrección de Cristo y la segunda es la Gran Comisión, que es lo que todos conocemos o conocemos como la Gran Comisión, ¿verdad? Vamos a ir al versículo número 1 al 3. Dice: Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Entonces, la semana pasada hablamos que Jesús no tuvo tiempo para ser ungido, no tuvo tiempo para ir a la tumba preparado físicamente su cuerpo. Entonces, leímos la historia de esta mujer que le pone un perfume sobre Jesús, y esa es la forma en que Jesús es ungido simbólicamente. Y las mujeres en esta ocasión dice que querían ir a la mañana para ver el cuerpo del Señor, ya que había pasado el día de reposo y era prohibido para todos salir ese día y practicar cualquier cosa de acuerdo a la religión judía. Entonces, pasado el día de reposo, dice, o sea, muy temprano, el primer día de la semana, el primer día de la semana para los judíos es el domingo, al nomás rayar el alba, por decir así, o antes se cree de rayar el alba, estas mujeres salieron, María, o las dos Marías salieron a buscar el cuerpo del Señor. Y dice aquí que sucedió que hubo un gran terremoto y que un ángel bajó y movió la piedra. Y sucede algo curioso. La mueve y se sienta. Parece que su misión era específica. Era mover la piedra y esperar a que las mujeres llegaran. Y eso es lo que está haciendo él. Está ahí, imaginemos un ángel, ¿verdad? Este es una referencia de las pocas que hay en la Biblia de cómo son los ángeles. Pero nos da un ejemplo de que los ángeles tienen una forma pueden tomar la forma de un hombre, o es parecido a la forma de un hombre, ¿verdad? Los ángeles no da específicamente la Biblia muchos detalles acerca de esto. Hay ángeles con diferentes formas, hay ángeles que tienen diferentes funciones, pero la mayoría de los ángeles en este rango son ángeles que traen un mensaje. Y este ángel tenía un mensaje, y ahorita vamos a ver eso. Dice que su aspecto era como un relámpago y su vestido era blanco como la nieve. Entonces dice, cuando ellas vinieron, fueron a buscar al Señor. Era el día después del día de reposo, era el día domingo. Querían buscar el cuerpo de Jesús. Y hubo un gran terremoto. Ahora, el terremoto que anota aquí no causó que la piedra se moviera. Dice que el ángel la movió. No es que el terremoto movió todo y entonces se movieron todas las cosas, se movieron las piedras, no. Hubo un terremoto, pero el ángel específicamente movió la piedra y se sentó sobre de ella. Tendría que ser algo, como dice la Biblia, para mostrar lo que el Señor quería hacer. Muchos dicen que este terremoto que hubo en ese tiempo no fue un terremoto ordinario, ya que dice la Biblia que antes, en el día de que el Señor fue crucificado, hubo un terremoto también y se abrieron los sepulcros y los muertos salieron. En esta ocasión habla de un terremoto, dice, un temblor. Algunos han entendido que no solamente está hablando de un temblor físico, un temblor natural, pero está hablando también acerca de lo que pasó con los guardias. Dice, verso 4, los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Entonces, hay varias
versiones acerca de esto, ¿verdad? Algunos dicen solamente fue un temblor que ellos sintieron locales, fue un temblor que nada más los guardias que estaban ahí vieron. No hay específicamente detalles de qué tan grande fue o de cómo magnitud ni nada de eso, pero sí sabemos que ocurrió algo cuando pasó esto. Entonces, dice, un ángel descendió del cielo y movió la piedra y se sentó sobre de ella. Entonces, cuando ellas llegan, lo primero que encuentran es este ángel. Y dice en el versículo 5, el ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, dice el verso 6, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Y luego les da un mensaje específico. Vayan pronto a decirles a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, ahora ya lo saben. Entonces, dos cosas que hay que notar aquí es la diferencia entre lo que los soldados sintieron al ver a este ángel, que fue temor, y las mujeres al verlo también se impresionaron de verlo, pero fueron calmadas, su temor fue calmado al escuchar las palabras del ángel. Y les dijo exactamente, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús. Y entonces entramos en detalles como que los soldados romanos eran gente que estaba preparada. No era normal que un soldado romano tuviera miedo. Eran gente preparada para la guerra, eran hombres bastante fuertes y eran hombres que estaban acostumbrados a provocar dolor a muchas personas en el tiempo de guerra especialmente. O como vimos la semana pasada, en el tiempo de Jesús, dieron muerte a Jesús, pero antes le dieron muchos azotes. Eran expertos en hacer sufrir a las personas y eran expertos en esta clase de cosas. Sabían que era guardar algo, sabían que era ser guardia. Entonces, no eran cualquier persona. Algo tuvo que pasar específicamente para que ellos sintiesen temor. En otras palabras, no era fácil atemorizar a un soldado romano. Y entonces ellos dicen, ¿vieron esto? Y casi se desmayaron. O sea, vamos a ponerlo de esta forma. Eran profesionales en esto y cuando ven lo que pasa se desmayan del temor. Entonces, tuvo que pasar algo específico para que ellos sintiesen ese temor. Ya sea que haya sido un temblor de tierra local que solamente ellos sintieron, o que ellos mismos al ver al ángel, porque no nos dice la Biblia qué vieron ni qué no vieron los soldados, simplemente dice que el ángel movió la piedra, es probable que ellos lo vieron y esto les causó temor. Se dieron cuenta quizás de que era algo sobrenatural, no era algo que ellos estaban acostumbrados a ver todos los días. Y no era algo tan fácil tampoco de ver. Hay partes en la Biblia que habla de que hay ángeles que tienen una función especial. Por ejemplo, en el libro de Génesis habla que cuando Adán y Eva salieron del paraíso, del lugar donde Dios los puso, del jardín del Edén, había un ángel que se quedó a cuidar para que nadie entrara y traía una espada como de fuego, ¿verdad? Entonces, no nos dice la Biblia exactamente todo esto. Más bien creemos que es un ángel mensajero, ¿verdad? Pero que causó terror. A unos discípulos tuvieron temor de saber que Jesús había resucitado. Pero para nosotros sabemos hoy en día que es lo mejor que pudo haber pasado y qué bendición saber que Jesús resucitó. Para gloria de su nombre y para el gozo de la iglesia, Jesús ha resucitado, hermanos. El ángel dice, no está aquí, pues ha resucitado. Entonces, por primera vez, los discípulos encuentran esto, los discípulos encuentran y escuchan estas palabras. Y en este caso específico, las mujeres son las primeras que escuchan estas palabras. Jesús ha resucitado. Imagínate, había pasado el viernes, había pasado el sábado, habían sentido tristeza. Hablamos la semana pasada de que Pedro se arrepintió de haber negado al Señor. Judas se sintió tan mal que se ahorcó. Y los discípulos que estaban esperando que Jesús resucitara, aunque sabían que Jesús les había dicho que iba a resucitar, imagínatelos esperando esos 2 días, que no había pasado nada. En otras palabras, había quizás duda entre ellos, ¿será que es cierto que Jesús va a resucitar? ¿Será que es cierto lo que el Señor dijo? Y al escuchar estas palabras, el ángel dice, no está aquí, ha resucitado. Y le dicen las mujeres, así como Él lo dijo,
ha resucitado. Vayan a decirle a los discípulos, ha resucitado. Hay personas en la Biblia que resucitaron antes de Jesús, sí. La Biblia habla de el hijo de la viuda, que Elías resucita en el primer libro de los Reyes, capítulo 17. Jesús mismo resucitó a Lázaro en el capítulo 11 de Juan, ¿verdad? Pero hay una diferencia. Todos ellos fueron resucitados por alguien. La viuda, su hijo había muerto, y Elías, a través de Elías, Dios hace un milagro y resucita el hijo de la viuda. Jesús resucita a Lázaro, pero Jesús tiene que llamar a Lázaro a que salga de la tumba. Pero de esta resurrección que estamos hablando de Jesús, solamente es la única en que encontramos que Jesús resucita por sí mismo. A través de Dios y su Espíritu, Jesús es resucitado. Y esa es la gran diferencia. La gran diferencia. Entonces, la otra cosa que podemos notar también aquí, Lázaro fue resucitado una vez, pero tuvo que morir de nuevo, ¿verdad? El hijo de la viuda resucitó también, pero tuvo que morir eventualmente. No siguen vivos, están muertos. Pero este Jesús del cual estamos hablando y del cual el ángel está diciendo a las mujeres, es la diferencia. Jesús sí resucitó y Jesús sí está vivo. Él está vivo ahora. Él está vivo. Él sigue siendo el Señor. Entonces, tomó un cuerpo nuevo, dejó el cuerpo que tenía. ¿El cuerpo de Jesús vio corrupción? Sí, absolutamente. El cuerpo de Jesús tuvo que ver corrupción. Era la única forma de pagar por nuestros pecados y nuestra vida. Que el cuerpo de Jesús pasase por corrupción. O sea, que el cuerpo de Jesús literalmente dejase de latir su corazón y su cuerpo entrase en una etapa de descomposición para que el Señor hiciera el milagro glorioso de resucitarlo de nuevo y hacer un cuerpo nuevo de Él, en señal de lo que el Señor ha prometido a nosotros, darnos un cuerpo nuevo y una vida nueva. El ángel lo dijo, Él no está aquí, se lo recordó. Así como el Señor lo había dicho, no está aquí. Y dijo, vengan a ver dónde lo pusieron. En otras palabras dijo, el Señor no está aquí, vengan, miren. Y efectivamente su cuerpo ya no estaba ahí. Entonces, Él les da unas instrucciones y les dice, vayan y díganle a las mujeres, y díganle a los discípulos, y díganle a todos los que están esperando esa resurrección, Jesús ya resucitó. Entonces, la piedra no fue movida para dejar salir a Jesús. Jesús pudo haber resucitado y salir de la tumba sin mover la piedra. Pero esa era una señal, dos cosas, una señal para los que no creían y otra señal no solamente para los soldados, pero para las mujeres mismas. Las mujeres sí necesitaban ver que Jesús ya no estaba ahí. Entonces, alguien tenía que mover la piedra por ellas. Jesús entonces es levantado de entre los muertos. Vengan a verlo, no está aquí, su cuerpo ya no está. No había error, no había margen de error. Ese era el lugar donde lo habían puesto. Las mujeres sabían dónde lo habían puesto, porque ellas fueron el día que lo pusieron en ese lugar. No se habían equivocado, no estaban en la tumba equivocada. Ellas sabían que era un lugar específico donde estaba. Además que era una tumba no era común, era una tumba de un hombre que tenía dinero. Entonces, no había un margen de error de decir, no está ahí, nos equivocamos, o cosas de estas, ¿verdad? Vengan a verlo, dijo el ángel. No había nada, no había cuerpo, pues Jesús había resucitado. Entonces, no hay ningún engaño en esto, ¿verdad? La resurrección de Jesús es clara. La resurrección de Jesús tiene un propósito, como hablamos, ¿verdad? Jesús muere en la cruz y su propósito se cumple al morir y su propósito se cumple también al ser resucitado. No debería estar ahí el cuerpo del Señor, absolutamente, como ellos lo esperaban. Entonces les dio un fundamento para que ellos fueran y llevaran a los demás discípulos. Alguien que lo podía testificar, que podía decir, sí, nosotros vimos y no estaba ahí su cuerpo. Sí, nosotros fuimos y Jesús ha resucitado. Pero bien, entonces dice, ¿no lo encontraron? Vayan entonces a decirle a los discípulos. Verso 7, luego vayan pronto a decirles a sus discípulos, Él se ha levantado entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Entonces, aquí hay una serie de emociones. Primero estaban atemorizadas,
seguían atemorizadas, pero ahora había alegría en sus corazones. Imagínate, yo me imagino que en el camino iban procesando todo lo que habían visto. El ángel que les aparece, el cuerpo de Jesús no está ahí, pero les da instrucciones específicas que solamente ellas sabían que podían venir del Señor. Vayan y díganle a los discípulos. O sea, un ser angelical hablando cosas específicas como estas. Entonces, quizás iban procesando todo esto, camino a hablar a los discípulos. Iban pensando, entonces todavía tenían temor, iban asustadas, pero al mismo tiempo iban alegres. Había una mezcla de emociones. Jesús había resucitado. Ya no estaba entre los muertos. Entonces fueron, dice, el ángel se los ordena. Son las primeras que aparecen en la Biblia en dar el mensaje de la resurrección. Las mujeres son las primeras en comunicar esto. Ahí la vamos a dejar. Hay mujeres que son muy buenas para comunicar, ¿verdad? Entonces Jesús dice, vayan, a través del ángel Jesús les dice a las mujeres, vayan a dar las buenas noticias. Entonces, ¿por qué sucede algo como esto? Porque era necesario que los discípulos supieran que el Jesús ya no estaba ahí. Era necesario que ellos supieran que había resucitado. Era necesario que Pedro, después de haberlo negado, supiera que aunque él había negado al Señor, el Señor había resucitado. Era importantísimo para Pedro escuchar esto. El Señor resucitó. Entonces, por eso fue que los discípulos recibieron primero las noticias. Y él dice, va delante de ustedes a Galilea y ahí lo van a ver. Entonces, ¿por qué el Señor hace esto? A través del ángel le dice este mensaje. Les pudo haber dicho, el Señor ha resucitado y se fue al cielo. Lo pudo haber hecho así. Sin embargo, había un propósito. Y dice, vayan y allá lo van a ver ustedes también. Tiene mucho que ver con diferentes aspectos de lo que Jesús habló antes, cosas que el Señor les enseñó a sus discípulos y esto, pero también tiene que ver mucho con obediencia, ¿verdad? Hay veces en la Biblia que Dios hace cosas y pide primero obediencia antes de hacer un milagro. En nuestra vida también muchas veces nosotros esperamos que Dios haga cosas de nosotros sin nosotros ser obedientes. Y no funciona así la cosa. Muchos de los milagros que Jesús hizo, si tú los lees, específicamente el Señor mandó hacer algo y en resultado a esa obediencia, el Señor hizo el milagro. Yo creo que así es como Dios obra. Entonces fueron delante, dice, a dar las nuevas a los discípulos. Tenían temor, tenían gozo. Hicieron lo que el Señor les dijo que hicieran. Hicieron lo que el ángel les mandó hacer, a dar estas buenas nuevas. Verso 8. Así que las mujeres se alejaron con toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres otra vez, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allí me verán. Entonces, imagínate esta escena. Ellas van procesando todo esto y de repente el Señor se les aparece. Se les aparece y las saluda. Les dice, yo soy. Y ellas, dice, se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Y Jesús le dice otra vez, no tengan miedo. Vayan ustedes a dar las noticias. Ahora, algo raro ahí. ¿Por qué el Señor, si se les presentó a ellas, por qué no se les presentó inmediatamente a los discípulos en vez de hacer todo esto, verdad? Pero tenía un propósito. Otra vez, se acercó a ellas. Quizás el Señor vio el dolor de ellas. Quizás el Señor vio que ellas no habían podido cumplir su deseo de ungirlo. Es probable, ¿verdad? El Señor se les aparece, las saluda y ellas lo adoran, ¿verdad? Entonces, muy sencillo. Jesús quería revelarse otra vez a sus discípulos. Entonces llama esta primera vez y dice, ahora vayan a mis hermanos y díganles que ahí me verán en Galilea. Me llama la atención esto. Jesús dice, vayan y díganle a mis hermanos. ¿Cuáles eran sus hermanos? Estos que lo habían negado. ¿Cuáles eran sus hermanos? Estos que lo habían dejado solo, los que habían huido, los que se habían atemorizado de todo lo que estaba pasando. Pero Jesús lo llama a mis hermanos. En otras palabras, el Señor sabía que era necesario. Todo esto que el Señor pasó era necesario. Jesús tenía un propósito. Y con estas palabras, más que tiernas, me imagino yo, Jesús les dice, mis hermanos necesitan saber que yo he resucitado. Mientras las mujeres iban de camino, dice el verso 11,
Algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Entonces, aquí sucede algo. Los jefes de los sacerdotes y toda esta gente que por supuesto no seguía a Jesús, que no creía en él, decidieron en este momento instruir a los soldados y decir que dijeran que su cuerpo se había perdido. Esto es lo que ellos querían decir. Veamos entonces qué dice el versículo. Sin importar la versión que se dijera, sin importar lo que estaba sucediendo, si se dice o no se dice, si hay gente que cree o no cree que Jesús resucitó, es una realidad. Nadie puede negar que Jesús había resucitado. Nadie puede negar que el Señor resucitó a través de todo lo que ha hecho y todo lo que sigue haciendo hoy en día. Aquí está la gran diferencia. Muchas personas quizás han muerto. Muchas personas quizás se pueden proclamar resucitadas. Muchas personas pueden proclamarse hacer milagros, pero no hay persona en el mundo que haya logrado hacer lo que Jesús hizo a través de su muerte y su resurrección. A través de creer en esto, hay vidas transformadas hoy en día. Nadie ha podido hacer eso. A través de lo que Él enseñó y de lo que Él dijo, muchos de nosotros que hemos creído a sus enseñanzas, hemos cambiado nuestra manera de vivir. Eso nadie lo puede hacer y nadie lo puede negar. Entonces, los soldados empezaron a decir esta versión, empezaron a decir que el Señor no había resucitado, que no había tal cosa como resurrección, que los discípulos lo habían robado, cosas de estas. Hay diferentes versiones acerca de esto, ¿verdad? No podemos entrar en detalles mucho en cuanto a esto porque no tenemos mucho tiempo, pero sí hay versiones oficiales que se encargaron de decir que Jesús no resucitó, y especialmente en ese tiempo de los judíos. No querían que se divulgara eso entre la gente, ¿verdad? ¿Creemos nosotros que Jesús resucitó? Sí, 100% lo creemos. Verso 16. Entonces entramos a la gran comisión. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Entonces, aquí entra su revelación de Jesús a los discípulos. ¿Dónde? En Galilea. Se presenta a ellos, se aparece a ellos. Y Mateo dice aquí que se apareció a sus discípulos directamente a ellos, como se los había prometido en Mateo capítulo 26, ¿verdad? Jesús les mandó un lugar específico a donde juntarse. Jesús les dijo dónde lo esperaran, ¿verdad? Y este fue su primer encuentro con este Jesús resucitado. Pero es un encuentro muy importante porque no solamente se revela a ellos, pero les da una comisión, la comisión apostólica que se conoce, o la comisión mundial que la iglesia sigue hasta hoy en día, de ir y hacer discípulos. Pero algunos, dice aquí, dudaron que era Él. Ahora, esa es una reacción natural de todos nosotros. Imagínate, aunque nosotros hubiésemos estado con Jesús, aunque nosotros hubiésemos sido parte de sus discípulos, creo que también nosotros hubiésemos dudado si era o no era el Señor. ¿Será que es? ¿Será que en verdad se ha resucitado? ¿Será que es Él? ¿Verdad? Entonces, dice en el versículo 17, Jesús entonces se les acercó. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se les acercó, dice el verso 18, y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre
hasta el fin del mundo. Entonces, entran a ver al Señor, lo ven por primera vez, se les acerca y dice que tuvieron temor, pensaron si era o no era, ¿verdad? Hay otros evangelios que dicen que entre los que se apareció a Jesús se les apareció a algunos y no estaban todos los discípulos. De ahí viene el pasaje donde dice, yo soy como Tomás hasta no ver, no creer y cosas de esa, ¿verdad? Pero aquí Jesús se aparece y les da palabras específicas por las cuales ellos sabían que era el Señor. Era el Señor, se les acercó. Y entonces lo primero que les dice es, se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Las palabras Jesús estaba confirmando y diciendo, está todo cumplido. Ahora sí, ya no hay nada que detenga lo que yo vine a hacer. Se ha cumplido la escritura, quiso decir aquí, se ha cumplido mi función, se ha cumplido en el cielo y en la tierra lo que yo vine a hacer. ¿Cuál era lo que Jesús vino a hacer? Unificar otra vez, a través de su vida y a través de su muerte, confiar otra vez en la palabra de Dios. Y el Señor viene y unifica otra vez la creación de Dios con Dios mismo. El Señor viene a reconciliar al hombre con Dios, es lo que quiero decir en esta mañana o esta tarde. El Señor viene a unir esto. El Señor viene a juntar otra vez, a buscar lo que se había perdido. Aquí se cumple lo que el Señor dijo. El Señor vino a buscar lo que se había perdido. Aquí se cumple lo que el Señor dijo. El Señor vino a buscar las ovejas que se habían extraviado. Aquí se cumple lo que el Señor dijo una y otra vez, que Él no vino por los sanos, sino por los enfermos. Eso fue lo que el Señor quiso decir con esto. Se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. En otras palabras, todo lo que necesitaba hacer ya lo he hecho. Fue a la cruz y ahora está resucitando. Misión cumplida, es lo que el Señor está diciendo. Se ha cumplido todo. Ahora tengo potestad en el cielo y en la tierra. Hay mucho que decir acerca de esto, pero todos sabemos que hay una potestad hoy en día que domina las naciones, que domina este reino, que domina este mundo. Una potestad que el hombre mismo le entregó a Satanás, a las tinieblas, cuando nosotros negamos al Señor, cuando Adán y Eva pecaron, voluntariamente entregaron dominio a estas potestades. Entonces Jesús viene y la reconquista. Algo que notar aquí. Si Jesús reconquistó todo y Jesús ahora tiene autoridad en el cielo y en la tierra, muchos dicen, ¿por qué entonces todavía siguen pasando las cosas que están pasando? Muy sencillo, porque el devolverle al Señor la autoridad también tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestro corazón, tiene que ver con nuestras vidas. Nosotros podemos reconocer que el Señor es autor y consumador de todas las cosas, aún con todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Sí. Tú lo notas, hay gente hoy en día que no reconoce la autoridad de Jesús. Aún sabiendo que Jesús murió y resucitó, no lo reconocen como Señor y como Dios. Pero un día el Señor vendrá y entonces sí, públicamente y completamente tomará autoridad sobre todas las cosas, sobre el cielo y la tierra. El Señor ahora está a la diestra del Padre, pero un día el Señor va a ser reconocido, eso lo habla el libro de Apocalipsis, delante de todas las naciones, pueblos chicos y grandes, todos van a reconocer quién es el Señor públicamente. Y entonces el Señor hará cosas nuevas, como un cielo nuevo y una tierra nueva. Es necesario que el Señor haga esto, sí. El Señor va a renovar todas las cosas y establecer entonces su reino para siempre. Toda autoridad me es dada, dijo Jesús entonces. Y esta es la orden. Y entonces, al decir Jesús esto, le está confirmando y diciendo a los discípulos, si yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra, ustedes tienen también esa autoridad para ser discípulos. Vayan a todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, ahí está. El Señor tiene toda autoridad y ahora se la pasa a la iglesia, se la pasa a los discípulos. El Señor dice, yo he conquistado el mundo, ustedes conquistarán el mundo también. El Señor lo dijo antes.
En el libro de Juan habla de todas estas cosas. El Señor dijo, yo tengo autoridad y mayores cosas que yo he hecho ustedes harán. Todo lo que el Señor dijo se estaba cumpliendo. Y este es el cumplimiento de ese pasaje y de esas promesas. Vayan ustedes ahora y hagan esto. Si yo ya conquisté, si yo ya resucité, si yo ya conquisté la muerte, y aunque me dieron la muerte porque me mataron, en realidad sí lo mataron al Señor, eso quiso decir, he resucitado. Vayan entonces ustedes. Como quien dice, ¿necesitan algo que los anime para saber que tienen autoridad para hacer estas cosas? Véanme, soy yo, he resucitado. Todo lo que les prometí, todo lo que les dije es realidad. Entonces imagínate lo que sintieron los discípulos al escuchar estas palabras, al ver al Señor resucitado, como había dicho. Les da la gran comisión. Los manda a hacer esto. Los manda a lugares peligrosos. Les da potestad. Quiere decir, les dio poder, porque es necesario el poder para hacer todas estas cosas. Es necesario el poder del Señor para ir y llevar el Evangelio. Es necesario el poder del Señor para testificar, para bautizar, para predicar. Es necesario todo eso, porque nosotros no somos de nosotros ni tenemos algo específico de nosotros mismos que dar. Todo viene del Señor. Entonces dice aquí, vayan. Es una orden. No es una sugerencia, es un mandato para la iglesia. Vayan a ser discípulos. Es como recordarle a un soldado y decir, yo, tu capitán, tu general, te envío y te mando esto. Tienes que hacerlo. No hay salida acerca de esto. Él tiene la autoridad y puede enviar a quien Él quiera y donde quiera. Y lo hemos visto y sabemos que así es. El Señor envía a quien Él quiere. El Señor llama a quien Él quiere. Este mandato es para todos. Vayan, vayan, dice el Señor. Tienen potestad. Vayan a todas las naciones. Vayan todos los días. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hagan esto, dijo el Señor, obedezcan. Entonces, nosotros como iglesia creemos en esto, creemos en su poder, creemos que Jesús resucitó. No creemos en otro poder, ni creemos, ni desafiamos otro poder. Creemos en el poder que resucitó a Jesús de los muertos. Creemos en el poder que Jesús nos dio al mandarnos a ser discípulos. Y sabemos que tendremos luchas al hacer este trabajo que el Señor nos mandó, sí. Pero esta es nuestra confianza, que el Señor dijo que estaría con nosotros todos los días, que Él iría con nosotros. Jesús lo afirma. Jesús habló muchas veces y confirmó que Él tenía toda autoridad dada por el Padre. El Señor no hizo nada fuera de la voluntad de Dios. Esta es una enseñanza para nosotros. Nosotros tampoco debemos hacer nada fuera de la voluntad del Señor, que no esté en estos parámetros. Ir a predicar el Evangelio, ir a hablar de este Jesús, ir y proclamar su muerte y su resurrección, ir y hacer discípulos, como el Señor dice, y ir a todas las naciones. El Señor nos está enviando, nos da autoridad. Y finalmente, entonces, el propósito de todo esto es que el Evangelio sea conocido en todo el mundo. Jesús dice, vayan. ¿A quién manda Jesús? A sus discípulos imperfectos. ¿A quién manda Jesús? A su iglesia imperfecta, nosotros. Pero nos ha dado una comisión muy grande. Y la garantía de todo lo que Él hizo no es de nosotros. No es lo bueno que somos, no es lo muy buenos que somos para hablar, no es lo fascinante que podemos transmitir el mensaje, no es lo fascinante que podemos cantar, no es lo fascinante que podemos interpretar la Biblia. No hay tal cosa en esos requisitos, simplemente es obedecer, ir y obedecer. Si tú vas y haces lo que el Señor dijo, estás cumpliendo la palabra del Señor. Y el Señor se revela a esos hombres imperfectos como nosotros, Felipe, Tomás, Pedro, pero les dio autoridad y les dio potestad a ser discípulos a todas las naciones. Y hacer discípulos habla de hacer personas, enseñarles como hemos sido enseñados, eso es lo que el Señor quiso decir. Ellos fueron discípulos de Jesús y ahora el Señor los manda a ser discípulos. Entonces, en otras palabras, enseñen lo que yo les he enseñado. Eso quiso decir con lo que dijo el Señor. Vayan y hagan discípulos. Ahora iban a ser discípulos de ellos. Pero en realidad todos vienen siendo discípulos de Jesús. Vayan a ser discípulos a todas las naciones. Vayan y lleven esta palabra, quiso decir. Hagan discípulos.
Los discípulos no son personas creadas de un día para otro. Un discípulo es alguien que se sienta a escuchar a su maestro. Nosotros somos discípulos del Señor cuando nos sentamos a escuchar del Señor. Tú quieres ser una persona que discipule a otros, tienes que sentarte a escuchar. Tienes que pasar por aprendizaje. No hay otra forma. Los discípulos pasaron con el Señor 3 años y medio. No estoy diciendo que vamos a pasar 3 años y medio antes de poder testificar del Señor, no. Pero discipular es algo diferente. Discipular es enseñarle a alguien la palabra de Dios de acuerdo a los estatutos del Señor, y eso toma tiempo. Pero eso es lo que el Señor dijo que fuéramos. Fuéramos a predicar y a ser discípulos. Son dos cosas en una. Predicar, testificar del Señor, pero luego pasar tiempo y enseñarle a la gente la palabra de Dios. Y el Señor lo dijo a todas naciones. Jesús le había mandado a los discípulos antes, lo podemos ver en Mateo 10, lo podemos ver en Mateo 15, el Señor los mandó y ahora dice específicamente vayan a toda la tierra. Deben predicar este evangelio a toda la tierra, bautizándolos. Habla de entonces que la gente pida perdón por sus pecados y que haga públicamente, profese su fe, que es lo que nosotros creemos. Y lo dice bien claro ahí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Base esencial de lo que el Señor vino a hacer, ¿verdad? En cumplimiento y de acuerdo con el Padre y con el Espíritu Santo, que es el que hoy en día trabaja a través de la iglesia. Ese es el trabajo de la iglesia hoy en día, llevar el mensaje a todo el mundo. Y ahí está. Hagan todas las cosas que les he mandado, dice el Señor, porque estoy con ustedes todos los días. Y ese es un privilegio, hermanos, que su presencia esté con nosotros todos los días. La traducción original se cree que quiere decir, Él es el todo de cada día. O sea, no solamente decirlo, el Señor está con nosotros todos los días, sino que el Señor es el todo de cada día. El Señor es el todo de cada día. Él es el que está en nosotros todos los días, desde que amanece hasta que anochece, conforme a lo que vivimos. Su presencia es un privilegio para nosotros, que el Señor esté con nosotros. Y es una promesa del Señor. Quiere decir que cuando trabajamos, Él está con nosotros. Quiere decir que compartimos, Él está con nosotros. Este es el capítulo 28. Espero que Dios haya hablado a tu vida y que puedas hacer lo que el Señor dijo y el Señor te lleve y te use para predicar este evangelio a las naciones. Que Dios te bendiga.